Nos parece apropiado considerar ahora un escrito bíblico que se halla en una epístola redactada alrededor del año 52 después de Cristo por parte del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. El contenido de esta carta está ligado a la profecía de Daniel. En dicha epístola se hallan unos interesantes versículos que han dado de sí bastantes reflexiones entre los teólogos antiguos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Según el texto, la manifestación del hijo de perdición se realiza a partir del momento en que el obstáculo, lo que por ahora lo detiene, es quitado de en medio. Dicho obstáculo existe en la época de Pablo, pudiendo ser considerado por la iglesia de Tesalónica, pero deja de prevalecer cuando la apostasía propicia el surgimiento del hijo de perdición. El final del uno, el obstáculo, significa el principio del otro, el poder apóstata, llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo. Escritores, teólogos y padres de la iglesia cristiana simpatizaban con la creencia de que ese obstáculo no podía ser otro que el Imperio Romano y que el cuerno pequeño era el Anticristo. Veamos algunas citas. Hipólito de Roma nos escribe un texto que nos será familiar. La cabeza de oro de la imagen y la leona denotan los babilonios. Los hombros y los brazos de plata y el oso representaban a los persas y a los medos. El vientre y los muslos de bronce y el leopardo significaban a los griegos, que celebró la soberanía en la época de Alejandro. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible expresan a los romanos, que sostienen la soberanía en la actualidad. Los dedos de los pies, que eran de barro y parte de hierro, y los 10 cuernos eran emblemas de los reinos que aún están aumentando. Otro cuerno pequeño que crece entre ellos significaba el anticristo en medio de ellos. La piedra que golpea la tierra y trae el juicio sobre el mundo era Cristo. Alégrate, bendito Daniel, tú no estabas en error, todas estas cosas han llegado a pasar. Por su parte, Tertuliano expresa lo siguiente: otra necesidad más apretada que obliga a rogar por los emperadores, por el estado del imperio y sus prósperos sucesos. Sabemos los cristianos por la Escritura que al Imperio Romano le ha de suceder el tirano de Anticristo, a cuya clausura amenazan tan acerbadas calamidades que por la suma violencia de la persecución han de peligrar muchos en la fe. Y así rogamos que este imperio dure para que aquel tiempo se retarde, y no caigamos nosotros en el peligro de aquella tentación. Porque ese día no vendrá a menos que primero haya una caída, quiere decir, de hecho, de este imperio presente, y que el hombre de pecado sea revelado, es decir, el anticristo. Porque el misterio de iniquidad ya funciona. Solo el que ahora obstaculiza debe seguir obstaculizando hasta que sea sacado del camino. ¿Qué obstáculo existe allí, sino el Estado romano, cuya desaparición, al dispersarse en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? San Crisóstomo, en su comentario sobre la segunda epístola de los tesalonicenses, dice: en primer lugar, uno tiene que preguntarse qué permanece oculto y después qué debía saber Pablo para expresarlo de una forma tan oscura. Aquel que permite, permitirá hasta que se ha quitado de en medio, lo cual significa, cuando el imperio romano se ha quitado de en medio, él, el anticristo, va a venir. Justino Mártir también dejó un valioso escrito: porque los tiempos están ya cumplidos, y a la puerta aquel que ha de hablar blasfemias y arrogancias contra Dios, ese mismo del que Daniel indica que ha de dominar un tiempo, otro tiempo y la mitad de un tiempo. Y finalmente San Agustín comentaría el pasaje del apóstol con estas palabras: yo reconozco ignorar totalmente lo que quiso decir, con todo expresaré las conjeturas de aquellos a quienes he oído y leído. Piensan algunos que tales palabras hacían referencia al Imperio Romano y que el apóstol Pablo no quiso expresarlo abiertamente para no incurrir en una acusación de calumnia al desearle un mal al Romano Imperio, dado que se esperaba que fuese eterno. Las otras palabras, apenas se quite de en medio el que por el momento lo frena, podrían aplicarse al Imperio Romano como si dijera: apenas se quite de en medio el que por el momento está en el poder, es decir, que desaparezca de en medio, entonces aparecerá el impío. Nadie duda que se refiere al anticristo. Según el apóstol Pablo, Jesucristo no vendrá sin que antes suceda la apostasía, la cual hará manifestar el hombre de pecado. Apostasía, en pasajes como estos, implica apartarse de la fe verdadera que una vez se tuvo,
una rebelión contra Dios, una infidelidad a las enseñanzas de las Escrituras. También se lo llama hijo de perdición. Dicha expresión solo se usa otra vez en toda la Biblia, y se refiere a Judas Iscariote, quien era uno de los 12 apóstoles y traicionó a Jesús. Esto sugiere que el poder que tenía que manifestarse a su tiempo no sería uno abiertamente ateo, sino que surgiría dentro del ámbito religioso cristiano, así como Judas pertenecía al círculo de los apóstoles. En el libro de los Hechos, escrito por Lucas alrededor del año 62, vemos al mismo Pablo decir: «Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». Teniendo en cuenta, pues, que el Imperio Romano, gobernado por los Césares, era un obstáculo para la manifestación del inicuo, que literalmente significa el no ley, recuerde que el cuerno pequeño cambiaría la ley, leamos a un conocido arzobispo católico, Henry Edward Manning. Ahora, el abandono de Roma fue la liberación de los pontífices. La providencia de Dios permitió una sucesión de irrupciones, gótica, lombarda y húngara, para desolar a Italia y borrar de ella todos los restos del imperio. Los pontífices se encontraron solos, como las únicas fuentes de poder, paz, ley y seguridad. Y desde la hora de esta liberación providencial, cuando, por una intervención divina, las cadenas se cayeron de las manos del sucesor de Pedro, no ha reinado ninguna soberanía en Roma excepto el vicario de Jesucristo. De los ya mencionados valdenses se nos señala: dicen que el bendito Papa Silvestre era el anticristo, de quien se nos hace mención en la epístola de San Pablo, como el hijo de perdición. Lutero sospechaba lo mismo. Por su parte, las iglesias reformadas de Francia expresaron en 1603 lo siguiente en la Confesión de Fe del Sínodo Nacional de Gap: puesto que el obispo de Roma, habiendo levantado una monarquía en la cristiandad, atribuyéndose una dominación sobre todas las iglesias y los pastores, se ha elevado hasta el punto de llamarse a sí mismo Dios, de querer ser adorado, de jactarse de tener todo el poder en el cielo y en la tierra, de decidir sobre artículos de fe, de autorizar e interpretar a su placer las escrituras, de traficar con las almas, de dispensar de votos y de juramentos, de ordenar nuevos servicios de Dios, y en lo que respecta al orden, de pisotear la autoridad legítima de los magistrados al quitar y al poner y al cambiar los reinos. Nosotros creemos y sostenemos que es propiamente el anticristo, el hijo de perdición, predicho en la palabra de Dios bajo el emblema de la ramera vestida de escarlata. Este poder, según Pablo, se sentará en el trono de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Si ahora miramos el uso de la expresión templo de Dios en los otros escritos de Pablo, observamos que siempre la usa para referirse a cada persona, en cuyo templo habita el Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se traza una analogía con el santuario, también llamado tabernáculo, donde Dios moraba en el Antiguo Testamento. Dios mandó a Moisés que construyeran un tabernáculo, pues Dios quiso morar presencialmente entre su pueblo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La presencia de Dios hacía que ese templo fuera santo. De la misma manera, nuestro cuerpo es templo de Dios, donde el Espíritu Santo reside para santificar nuestras vidas. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y en ella Dios ha colocado a cada miembro desempeñando un papel de acuerdo con sus talentos y habilidades. Del Espíritu Santo se nos dice que convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Ese poder apóstata, pues, cuando se dice que se sienta sobre el templo de Dios como Dios, se nos quiere expresar que intentará gobernar sobre el cuerpo cristiano como líder e instructor de la moral. Clemente XI escribió estas palabras: «Te invocamos a estar dispuesto a escuchar nuestra voz, o más bien a la palabra de Cristo mismo, quien te habla por nuestra boca». Y por su parte, Bonifacio VIII expresó: «Por tanto, hay en esta sola y única Iglesia un solo cuerpo y una sola cabeza, no dos cabezas como si fuera un monstruo, a saber, Cristo y Pedro, el vicario de Cristo y el sucesor de Pedro, porque el Señor le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Mis ovejas, dijo, hablando en general y no en particular de estas o aquellas ovejas». Para finalizar, Pablo comenta que ese poder apóstata sería destruido por la segunda venida de Cristo, con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, lo cual coincide con la roca de Daniel 2 que golpea los pies de la estatua. Otras citas bíblicas se expresan con el mismo lenguaje, dando con ello a entender que, habiendo emergido tras la caída del Imperio Romano, será un poder que estará presente hasta el fin de la historia. Es importante concluir que cuando Pablo habla sobre el hombre de pecado o hijo de perdición, no se está criticando a personas particulares dentro de dicha organización, sino a la mentalidad del sistema,
que materializa su ideología con la creación del oficio de un sumo pontífice y del sacerdocio humano.